A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, What can we say veamos el caso de Abraham, antepasado de nuestra raza. to the flesh? ¿Aceptó Dios a Abraham Abraham was por sus obras? on the basis of Si es his así, works. tiene que estar orgulloso, Reason to boast, pero de hecho, but this was not delante so de in Dios sight of God. no tiene de qué. For what the scripture A says, ver, ¿qué dice la Escritura? Abraham believed Abraham creyó a Dios credited to y le him fue as computado como justicia. a worker's wage Pues bien, is credited a uno que hace un trabajo, as something el jornal no se le cuenta como un favor, sino como algo debido. En cambio, a este que no hace ningún trabajo, pero tiene fe en que Dios absuelve al culpable, so also esa fe se le declares cuenta the en su blessedness of haber. the person to whom God También credits David righteousness. llama dichoso al que Dios cuenta como inocente, Blessed are they whose prescindiendo de deeds sus are obras. forgiven, Dichoso and el whose hombre sins are covered. que está absuelto de su Blessed is the culpa, man whom- a whose quien sin le is han not sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien Dios no le cuenta el pecado. I turn to you, Lord, and Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. blessed is he who Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. there is no guile. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Then I acknowledge my sin. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de Be liberación. glad in the Lord and Alégrense justos y gocen con el Señor. Aclámenlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. May your kindness, O Lord, be upon us, who have put our hope in you. Derrama tu bondad sobre nosotros, Señor. Ponemos toda nuestra esperanza en ti. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. At that time, so many people En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digan de noche se repetirá a pleno día, y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a decir a quién tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar en el fuego. A ese tienen que temer.
Se lo digo yo. Are not 5 No se venden 5 gorriones por 2 cuartos, yet not one of them, pues ni uno solo se olvida a Dios. even the hairs Hasta los pelos de su cabeza están contados. do not be afraid. Por lo tanto, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Verbum Domini. Laus tibi Christe. As I said at the beginning, it's a joy to Como dije al principio, es un gran gusto poder celebrar la Eucaristía con esta congregación, sabiendo que muchos en todo el país come to Mass themselves. que no pueden ir a misa, que no les es posible participar, lo pueden hacer a través de este maravilloso medio de comunicación de la televisión. A menudo mi propia madre mira esta misa, así que madre, si nos estás mirando, es un gusto estar contigo en la Eucaristía el día de hoy. Nuestras lecturas del día de hoy son muy ricas en Challenging us, but al also desafiarnos, pero también message of comfort as nos dan un gran mensaje de consuelo. reminded of being at Me World Youth recuerda cuando estaba en la jornada de la juventud mundial, al principio del Evangelio, cuando Jesús such crowds that they anuncia, were trampling one another. cuando Jesús atrae a tantas personas que se están pisando unas a otras. Tenemos esa idea. Vemos que estas grandes multitudes estaban siguiendo a Jesús porque estaban atraídas hacia Él. Estaban atraídas hacia Él por la autoridad con la que Él hablaba. Estaban atraídas a Él incluso más por la integridad con la que Él vivía, lo que Él decía, lo que Él predicaba. Y vemos, creo que la reunión de la jornada de la juventud, vemos que con ella el Evangelio todavía tiene la gran capacidad de atraer a grandes multitudes de jóvenes que están ansiosos de escuchar esta gran verdad del Evangelio. Luego Jesús habla a sus apóstoles acerca de la importancia de la integridad y como a menudo dice en el Evangelio sobre el gran problema de la hipocresía, decir una cosa pero vivir otra. Con seguridad este es uno de los grandes desafíos que todo discípulo de Jesús debe enfrentar. No basta decir simplemente sí con los labios, sino que nuestras vidas deben corresponder a lo que decimos. Cada uno de nosotros debe vivir su fe de tal forma que atraiga a los demás, no hacia nosotros mismos, sino a Cristo vivo dentro nuestro. Si estamos viviendo nuestras vidas con fidelidad y integridad, esta es la herramienta de evangelización más grande, el testimonio del auténtico discípulo. Así pues, el Evangelio nos desafía el día de hoy, primero que nada, a ser fieles a quien decimos ser, a quienes decimos ser, a recibir al Señor nuevamente. Nuestro bautismo se renueva y llevamos con nosotros la vida misma de Cristo dentro nuestro. Así que otros deben poder ver en lo que digamos y en lo que hagamos, deben poder ver a Cristo vivo. Esta es una gran responsabilidad que todos tenemos, pero también un gran privilegio. En parte rezamos el día de hoy para tener la gracia para vivir nuestras vidas con integridad, para ser quienes decimos ser, quienes profesamos ser en nuestra fe católica. También escuchamos estas grandes palabras de consuelo en el Evangelio de hoy, en donde Jesús le dice a los discípulos que no deben tener miedo. Usa el ejemplo de los gorriones y cómo Dios conoce a cada uno de ellos. Incluso usa el ejemplo de que el Señor sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Me encontraba leyendo a un comentarista, incluso entra en detalle acerca de cuántos cabellos hay en la cabeza humana promedio. De hecho, varía. La gente que es rubia tiene
el número más grande, 145,000 en promedio, cabello oscuro 125,000, los pelirrojos solamente 90,000. Creo que yo acabo de reducir el promedio entre la gente de cabello oscuro. No sería muy difícil para Dios contar los cabellos en mi cabeza, pero es una imagen que Jesús utiliza para comunicarnos el gran cuidado, cuán personalmente, cuán individualmente nos conoce Dios, este gran milagro de que cada uno de nosotros es precioso ante sus ojos, es preciado, y su amor providencial, el que ha de ser un gran consuelo para nosotros. También nos dice en este pasaje que no debemos tener miedo de los que nos pueden hacer daño en este mundo. Él alude, si lo único que pueden hacer es quitarles la vida en este mundo, no tengan miedo. Y en la fiesta de hoy, la fiesta de San Calixto, creo es una gran ilustración de esto. San Calixto fue papa, pero también mártir. Casi todos los primeros papas lo fueron. Su vida es muy interesante. A mí me parece que podría ser una muy buena película para la televisión, especialmente para la televisión católica. Una vida muy increíble, muy admirable. Muestra que el plan de Dios para cada uno de nosotros es tan maravilloso y mucho más de lo que seremos capaces de soñar si es que nos permitiésemos enfrascarnos en ese gran deseo de una buena vida para nosotros. San Calixto vivió en el siglo III. Su fiesta ha sido celebrada en esta fecha, remontándonos hasta el siglo III. Su vida es fascinante. Primero que nada, fue esclavo. De alguna manera logró convertirse en fundador de un banco en Roma. Tuvo más de un roce con la ley, lo cual finalmente hizo que terminara en las minas de sal en Sardinia. Fue liberado después de varios años de encarcelamiento y trabajo forzado, en parte a causa de la intercesión del Papa Víctor, y más adelante, después de su regreso, cerca de Roma, fue ordenado sacerdote y recibió la importante responsabilidad del cuidado del cementerio. De hecho, el cementerio que él cuidaba se había de convertir aquel en donde muchos de los papas están sepultados. Fue elegido papa en el año 217, pero su elección estuvo en disputa y fue el primer cisma en la iglesia, así que tuvo que lidiar por primera vez con esta división que la iglesia ha sufrido durante muchas veces en su historia. El Papa sale en defensa de nuestra doctrina cristiana, en particular la Trinidad. También fue conocido por expandir la práctica de quién podía tener acceso a la misericordia de Dios a través del sacramento de la penitencia. Él defendió la idea que aquellos que habían cometido los pecados más grandes, si verdaderamente, sinceramente estaban arrepentidos, podían recibir la gracia de este sacramento. Se convirtió en mártir, aunque las circunstancias precisas de su muerte no están claras. Pero en el oficio de las lecturas para este día hay un hermoso pasaje de San Cipriano, que también había de ser mártir, y él reflexiona de manera muy similar a las palabras de Jesús en el Evangelio. Y me gustaría concluir con sus pensamientos el día de hoy. San Cipriano escribió lo siguiente: dijo, qué gran honor, qué felicidad separarme gozosamente de este mundo y dirigirme hacia la gloria, lejos de la angustia y el dolor. En un solo momento cerrar los ojos que miraron el mundo de los hombres y el siguiente momento abrirlos inmediatamente para mirar a Dios y a Cristo. Súbitamente uno se aleja de la tierra y se encuentra a sí mismo en el reino de los cielos. Es esto lo que tenemos que recordar. Y si verdaderamente entendemos esto, entonces no tenemos nada que temer en este mundo. El temor a la muerte es el más grande de los miedos humanos, pero si creemos en la promesa que hemos recibido en Jesús, aquel que viene a nosotros nuevamente en esta Eucaristía, entonces verdaderamente no hay nada que temer.
Como nuestro difunto Santo Padre Papa Juan Pablo II nos exhortaba tan a menudo en nuestras vidas, al vivir nuestra vida cristiana, verdaderamente no hemos de tener ningún miedo.